Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. A lo largo de la historia, las ideologías han desempeñado un papel crucial en la configuración de sociedades y culturas, desde el liberalismo y el marxismo hasta el feminismo, el conservadurismo, el anarquismo y el nacionalismo. Estas corrientes han surgido como respuestas a problemas sociales específicos, buscando proporcionar un marco para interpretar la realidad y proponer soluciones. Sin embargo, al analizar su evolución, se puede observar cómo muchas de estas ideologías han adoptado características que las acercan más a una religión idealista que a un ejercicio intelectual riguroso. En este video pretendo expresar cómo estas corrientes, a pesar de su valor inicial, se han vuelto anacrónicas, sesgadas y resistentes a un escrutinio objetivo, argumentando a favor de una transición hacia un enfoque racional para abordar los desafíos contemporáneos. Las ideologías, en su esencia, son marcos conceptuales que intentan explicar fenómenos sociales y proponer acciones específicas. Sin embargo, al igual que las religiones, estas tienden a consolidar una serie de dogmas que se convierten en incuestionables dentro de sus círculos adherentes. Por ejemplo, el marxismo, que surgió como una crítica al capitalismo industrial del siglo XIX, se estructuró en torno a conceptos como la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Aunque estas ideas tuvieron relevancia en su contexto original, se convirtieron en principios rígidos que, en lugar de adaptarse a nuevas realidades, buscaron imponer una visión única de la sociedad. Un caso contemporáneo es el feminismo, que comenzó como un movimiento necesario para combatir la desigualdad de género y asegurar derechos básicos para las mujeres. Sin embargo, muchas de sus vertientes actuales han caído en excesos ideológicos que interpretan todos los fenómenos sociales bajo la óptica del patriarcado y el poder, dejando de lado datos empíricos que matizan estas interpretaciones. Por ejemplo, estudios que demuestran diferencias de elección profesional entre hombres y mujeres basadas en intereses y preferencias individuales son a menudo desestimados o hasta ridiculizados dentro de ciertos círculos feministas, incluso aun cuando provienen de investigaciones rigurosas. El conservadurismo, por su parte, se presenta como una defensa de las tradiciones y los valores establecidos, lo que puede ser valioso en ciertos contextos. Sin embargo, su resistencia a aceptar cambios sociales y avances científicos frecuentemente lo hace incapaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante transformación. Este enfoque puede llevar a la perpetuación de estructuras injustas y desigualdades, justificadas bajo el argumento de mantener el orden natural o preservar la moralidad. El anarquismo, con su ideal de una sociedad sin jerarquías ni coerción, también muestra características similares a una religión idealista, aunque sus principios promueven la libertad individual y la cooperación voluntaria. A menudo ignora la complejidad inherente a las relaciones humanas y la necesidad de estructuras organizativas para gestionar recursos y conflictos en comunidades grandes. Esto lo convierte en una propuesta romántica, pero poco viable en la práctica. El nacionalismo, que inicialmente surgió como un medio para unir comunidades culturales y lingüísticas, ha degenerado en muchos casos en la glorificación de la identidad nacional, a expensas de la cooperación internacional y el reconocimiento de la diversidad. Este enfoque excluyente y a menudo xenófobo se basa en la idealización del pasado y en una narrativa que simplifica los complejos procesos históricos. Podría seguir y seguir con cada una de las ideologías o corrientes políticas, pero sería redundante. Todas terminan en lo mismo, y es normal. Obedecen a su naturaleza ideológica de solo perseguir imaginaciones. Y es que uno de los mayores problemas de las ideologías es su tendencia a reforzar sesgos cognitivos. El sesgo de confirmación, por ejemplo, lleva a sus seguidores a buscar y aceptar únicamente información que respalde sus creencias, ignorando evidencia contraria. Esta dinámica no solo perpetúa interpretaciones parciales de la realidad, sino que también fomenta un tribalismo ideológico que dificulta el diálogo y el consenso. Además, muchas ideologías desarrollan una narrativa histórica lineal y simplista que divide el mundo en términos de opresor y oprimido, bien y mal. Este esquema reduce la complejidad de los fenómenos sociales a dicotomías que, si bien son útiles para movilizar seguidores, son profundamente inexactas. En este sentido, las ideologías modernas se asemejan a las religiones en su capacidad para ofrecer un sentido de pertenencia y propósito, pero a costa de la objetividad y el rigor intelectual.
En el contexto actual, marcado por avances científicos y tecnológicos sin precedentes, muchas de las premisas ideológicas tradicionales han quedado desfasadas. Por ejemplo, la globalización económica y cultural ha desdibujado las fronteras nacionales, haciendo obsoletas muchas de las propuestas económicas del nacionalismo y el socialismo clásico. Asimismo, las tecnologías de la información han transformado las dinámicas de poder y comunicación, desafiando los marcos conceptuales de ideologías que surgieron en contextos industriales o preindustriales. El feminismo radical, por otro lado, a menudo ignora los avances en neurociencia, biología evolutiva y psicología, que revelan complejidades en las diferencias entre géneros, que no pueden ser explicadas únicamente por constructos sociales. Esta desconexión entre las ideologías y la evidencia científica subraya su incapacidad para evolucionar y responder adecuadamente a nuevas realidades. El liberalismo clásico, que en su momento defendió principios esenciales como los derechos individuales y la libre competencia, también enfrenta críticas por su incapacidad de abordar problemas contemporáneos como la desigualdad extrema y la crisis climática. Su insistencia en una visión puramente económica de la sociedad pasa por alto las interdependencias ecológicas y sociales que caracterizan el mundo moderno. En este contexto de cuestionamiento ideológico, también es pertinente analizar críticamente disciplinas académicas como las ciencias políticas y el derecho. Estas áreas, aunque fundamentales en la organización de las sociedades humanas, a menudo se basan en principios teóricos que carecen de una base empírica sólida. Por ejemplo, las ciencias políticas frecuentemente dependen de modelos simplificados que difícilmente capturan la complejidad de los sistemas sociales. Su capacidad predictiva es limitada, y en muchos casos sus conclusiones están influenciadas por ideologías predominantes en lugar de datos objetivos. De manera similar, el derecho, aunque esencial para la regulación de las interacciones humanas, se basa en gran medida en construcciones sociales y normas históricas que pueden ser anacrónicas o arbitrarias. La falta de un enfoque científico en estas disciplinas conduce a una interpretación subjetiva de la realidad, lo que puede perpetuar desigualdades y conflictos en lugar de resolverlos de manera efectiva, por lo que, en lugar de optar por estas carreras, que están profundamente influenciadas por ideologías y tradiciones, los estudiantes deberían considerar disciplinas que ofrezcan herramientas más objetivas y prácticas para abordar los desafíos del mundo contemporáneo. Carreras como biología, ingeniería, ciencias de la computación, física, no solo brindan habilidades técnicas y creativas valiosas, sino que también fomentan un pensamiento crítico basado en evidencia, esencial para la innovación y el progreso. Y profesiones artísticas como la literatura, la música, las artes visuales y el cine desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la empatía, la expresión cultural y la conexión humana, ayudando a construir una sociedad más rica y equilibrada. A diferencia de las ideologías, el método científico se basa en la observación, la experimentación y la revisión constante de hipótesis. No busca imponer una verdad absoluta, sino aproximarse a la realidad de manera progresiva y adaptable. Este enfoque ha demostrado ser extraordinariamente exitoso en mejorar la calidad de vida humana, desde el aumento en la esperanza de vida gracias a los avances médicos hasta la reducción de la pobreza extrema mediante innovaciones tecnológicas. Adoptar un enfoque racional y científico implica abandonar los dogmas ideológicos y adoptar una mentalidad abierta, crítica y basada en evidencias. Las ideologías han cumplido un papel importante en la historia, proporcionando marcos para entender y transformar la sociedad. Sin embargo, su naturaleza dogmática y su resistencia al cambio las hacen cada vez menos útiles en un mundo complejo y en constante evolución. Es momento de trascender estas estructuras y abrazar una visión puramente racional, basada en el método científico y el análisis crítico. Al hacerlo, podemos superar las divisiones artificiales y centrarnos en soluciones pragmáticas que beneficien a la humanidad en su conjunto. El futuro no pertenece a las ideologías, pertenece a aquellos que están dispuestos a cuestionar sus creencias, seguir la evidencia y construir un mundo mejor mediante el conocimiento y la razón. Muchas gracias por escucharme.